Sean bienvenidos al podcast que por los últimos 6 meses, viernes a viernes, yo, Don Arqui, y como casi siempre mi amigo Dan Warrior, hemos logrado reunirnos a hablar de lo que vemos en las redes sociales, lo que sucede en el mundo de la música, la televisión, el cine, las noticias random. Y semana a semana, y por última vez, este es el último viernes del 2024. Le tenemos un episodio final de la no tan ilustre opinión. Este es el episodio piloto. Dan, ¿cómo te va? Todo muy bien por acá, todo chévere, de vacaciones. Episodio 29. Feliz porque no tengo que trabajar hasta el 2 de enero. Wow. Dan, 29 episodios y ya casi el final de la no tan ilustre opinión. ¿Cómo te sientes de haber llegado hasta este punto? Es bacán, loco. O sea, yo, como siempre digo, esto comenzó porque estábamos hablando de música. Hablábamos de bandas, hablamos de esto, hablábamos del concierto. Sobre todo hablamos de los conciertos, o de la nueva canción, o del nuevo álbum. Y, y de la nada surgió la idea del podcast. Entonces, inicialmente iba a ser, vamos a hablar de música y de conciertos y terminamos hablando de todo, de la cultura pop. Si han llegado hasta aquí con nosotros en esta semana, pues muchas gracias por formar parte no sé, de la opinión de este podcast, de lo que hemos hecho. Y si es la primera vez que nos escuchan, sea por recomendación, que alguien les pasó el link, el dato, o casualidad, a veces pasa, síganos, pónganse a escuchar los episodios anteriores, compartan, recomienden. La verdad es que hay de todo en estos últimos 6 meses, no ha sido solamente música. ¿Tú te acuerdas de los primeros episodios, Daniel? Era sobre todo música y comida. Yo me puse a escuchar, me puse a hacer un resumen. Fue más o menos por la época del Mundial, ¿no? Claro, los primeros episodios fueron así. Ya veníamos con esto de los mensajes de voz. Algunos temas salieron ahí que redundábamos en hablar de lo mismo y decíamos, ¿sabes qué? Ya hagamos un podcast y ya. Y salió, pues ya, ¿sabes qué? Hagamos un podcast y buscamos cómo hacerlo. Y los primeros episodios, más que nada, el primero, oye, la verdad es que no teníamos idea y por eso los 27 episodios anteriores son un desastre. Los primeros 5 episodios estuvieron ahí más o menos a la altura de la Copa América. Y yo no le hago el fútbol, o sea, pero era el tema del momento en las redes, lo que salía. Entonces, cuando ya nos pusimos de acuerdo para hacer el primero, le dijimos a Charlie, que en contraste, él también escucha la misma música, pero él nunca estuvo en Guayaquil como nosotros. Claro, él no vivió esa época. Entonces nos pusimos, ya de por sí yo me reunía con Charlie todos los martes a comer pizza, decía, ha de ser fácil, voy donde Charlie, lo llamo a Daniel, hablamos y publicamos lo que hablamos. Pero nada, pues se fue complicando el cambio de horario, tú estás a 2 horas, Y duermo temprano. claro, y Charlie recién a las 8:30, que son las 10:30 en Florida, es que asoma la cabeza, entonces se fue complicando y por eso los 5 primeros episodios para mí son el total experimento. O sea, en el episodio 1 tú empiezas diciendo en cierto momento, yo creo que deberíamos explicar por qué este podcast. Claro. Y la explicación ni siquiera la entendimos nosotros porque el siguiente episodio estábamos hablando de fútbol. De ahí retomamos las redes sociales y de ahí de nuevo vino al final la Copa América y de nuevo hablamos de fútbol. En la misma semana hicimos episodios 4 y 5 y tú no estás en esos episodios porque era súper tarde. Me imagino, tiene que estar dormido, yo me quedo dormido a las 10:30. Oye, por cierto, creo que dije, era la época del Mundial, y no, es época de Copa América, estoy confundido, Mundial, Copa América, sorry. Sí, entonces, Lapsus. entonces hicimos el episodio 4, lo hicimos porque fue la final y hubo todo este problema del portazo en el estadio, entonces queríamos opinar. Hubo el problema de que, bueno, es que también, insisto, es otra cosa de las que me quejo todo el tiempo y me he quejado en algunos episodios. Conseguir entradas con Ticketmaster es un asco. No, yo pienso que es la mentalidad también estadounidense un poco de que las cosas son controlables cuando se trata de convocatorias masivas de latinos. La idiosincrasia de latino. Puede ser, aunque también habían gringos, o sea, voy a que las masas a veces no son controlables y punto. Es difícil controlar una masa. Claro. Luego del capítulo 5, Charlie se va.
En el capítulo 5, no sé si tú te acuerdas, creo que fue una pizzería a la casa de Charlie y hablamos de por qué se iba. Entonces, en ese momento yo me di cuenta de que podíamos hablar cualquier tema, porque si podíamos opinar de cosas que no sabemos, perdón, de cosas que sabemos y nos gustan, también es lógico opinar de cosas que recién conocemos. Entonces, Charlie habló de por qué se operaba, entonces hicimos un capítulo como especial así de eso, de él. Y ahí dije, bueno, a lo mejor sí iban a hacer más de 10 episodios, porque yo decía, bueno, 10 episodios para ya ver qué tal esto y nos pasamos hasta ahorita con 29 más. 29 episodios. ¿Quién diría? Llegamos a 29 episodios hablando de todo. No, y la idea original era 3 personas, que eran inicialmente Charlie, tú y yo, pero cuando Charlie dice, bueno, me voy a hacer una operación quirúrgica y regreso en 2 semanas, y dije, bueno, como quiero que seamos 3, se me ocurrió llamar a otra persona y lo llamamos a Fabricio. Y a Bismarck también lo llamamos. Claro, él lo agarramos al paso, pues cuando tú no pudiste el día de la que quedó Argentina campeón, le dijimos, embárcate acá en el carro, porque a todo esto, las personas que nos escuchan, no tenemos una producción elaborada, o sea, somos 2 devices a través del internet con sus respectivos micrófonos. Exacto. 3 si es que alguien se conecta desde otra parte. Entonces a Isma lo agarramos en el camino y después de eso lo llamamos a Fabricio Ecuador porque, no sé, si vamos a hablar de música, hablemos de los viajes por la música. Entonces, Hablemos de lo que comemos cuando vamos a un concierto. claro, y de ahí nos embarcamos en la comida. Listo, nos vamos de viaje a un concierto. ¿Qué comimos en el viaje? Y del 6 saltamos al tema de la comida. Entonces el 7 hablamos enteramente de comida. Y el 8 volvimos a hablar de comida. Y ya estábamos como que en el concepto vamos viajando y comiendo. Y hablamos de gasolineras, lugares de comer en el camino. Y obviamente terminamos hablando de la ciudad de New York. La ciudad más bacán del mundo. Que aprovechando que acabas de mencionar a Nueva York, hace 15 años Nueva York no ha tenido una blanca Navidad. Y está nevando y mañana, que es Navidad, va a estar repleto de nieve, entonces blanca Navidad para Nueva York después de 15 años. Siempre quise recibir Navidad, siempre quise estar en una blanca Navidad en Nueva York. Nunca se me dio. Vi que mucha gente estaba feliz porque estaba nevando hoy día en New York. Esa noticia yo no la he visto, no la he leído como tal la noticia. Yo sé que no había nevado hace bastante tiempo en Nueva York y me salió en Threads, que es la red social que uso, alguien que comentaba y decía no ha nevado en Nueva York hace 15 años. O sea, no he leído noticia todavía como tal, solo fue algo que salió en Threads y yo sé bien que hace años no cae nieve en Nueva York para Navidad. O sea, no ha habido una blanca Navidad. Oh, wow, fíjate eso, ¿no? Son más que nada vivencias. Y eso ha ido dándole carácter al podcast. O sea, ya New York, y de ahí no me acuerdo cuál fue el siguiente episodio, pero hasta ahí teníamos de todo. Y ahí fue que ya se me ocurrió, no sé, poner una cancioncita y empecé a llamar a mis amigos músicos que me den una canción o pedir una canción. Entonces salió Kevin Dickens con sus canciones que él hacía en la casa solista. Yo empecé a agarrar canciones de Rec, que era la banda con la que trabajaba. Y también otro amigo me dio una canción de su banda. Entonces empezó esta idea de poner música al principio como un intro y después al final también el final de la canción. Me gustó durante algún tiempo, eh, pero era siempre como que qué canción pongo. Entonces tú me decías, sabes que pongamos una canción y ya, punto. Sí, que se quede una sola canción. Y tiene lógica, ¿no? A lo mejor yo que escucho música todo el día, todos los días, pienso, no, la misma canción todo el tiempo me voy a aburrir. Se me ocurrió poner los episodios en YouTube. Dije, ¿sabes qué? Tengo que sacar la música porque a lo mejor me ponen el episodio sin audio. Ujú. Y de ahí me di cuenta que la verdad es que no suena tan mal saludar al principio y no ponerles una música de intro. Entonces ha sido como que una formación constante el podcast. Los episodios con música, pues es música de gente de Ecuador, amigos cercanos en ciertos casos. Y casualmente el episodio 6 que hablamos de los viajes a los conciertos, yo quise incluir como un tributo personal a una de mis bandas favoritas, Tanque, un pedacito de una canción de Tanque del nuevo disco que me había enviado uno de los integrantes, el vocalista. Entonces aproveché que tenía ese track y puse un pedacito de esa canción solo
dejar escondido ahí ese advertising. Justo ahora que nombras a Tanque, yo no me había dado cuenta que habían sacado otra nueva canción en agosto. O sea, lo último que escuché de Tanque fue lo que sacaron, lo que subieron a Spotify en mayo. Y sacaron algo en agosto. ¿Por qué mayo 24? De agosto 24. Salió en agosto 24 una canción nueva de ellos que recién la escuché hace 3 o 4 días. No, no había caído en cuenta que había nueva canción de Sí, ellos. Muy es bacán. bien larga. Otra cosa que tenemos en común con Tanque y el podcast es que tú dijiste, pongámosle la humilde opinión, como la canción de Tanque. Claro, exacto. Pero fue justamente por ahí cuando estábamos hablando, mayo, y había escuchado esa Y fue canción. uno de los temas de conversación. ¿Escuchaste los nuevos de Tanque? Sí, exacto, sí. Oye, qué bacán. Y estaba cansísimo. No, sí. Y entre sarcasmo e ironía, pues no sé, saltó la idea de tal vez no humilde, tal vez no tan ilustre. La no tan ilustre. Y, o sea, y desconozco si el nombre sea bueno o malo. Es como tener una banda. O sea, te juntas con tus amigos a grabar y siempre el nombre de la banda es lo más jodido porque nunca estás seguro. Pero hasta el momento, o sea, ya se quedó así. Ya ahorita ya es jodido que le cambiemos el nombre. Sí, no, ya ahí queda. Tendríamos que editar todo de nuevo. Ahí queda. Ahí queda el nombre. Nosotros somos los productores y muchos episodios se generan en el episodio anterior, que fue como el caso de la comida, el caso de New York, el caso del All You Can Eat, que también hicimos un capítulo hablando de los buffets y todas esas cosas. Siempre saltaba de un punto al otro y ya nos íbamos alejando del tema de la música, pero en agosto sale estos episodios de la escena de Guayaquil en la que al menos yo crecí, que se llama Union Punk, y dedicamos 2 episodios seguidos a eso e invitamos a un músico de aquella escena en esa época. Lo curioso es que este man era doctor, entonces invitamos a un doctor a hablar de música. No, y en la misma línea invitamos a una fotógrafa emprendedora a hablar de Green Day Sí, y invitamos a una psicóloga a hablar de películas de miedo. es verdad. Entonces, ya con eso creo que queda claro que no tenemos definido muy bien el tema o el concepto, pero sabemos que nuestro podcast es enteramente de expresar nuestras opiniones. O sea, sabemos que nos gusta hablar y nos gusta escuchar. Claro, es más que nada la charla, pienso yo. No nos ha ido mal en eso de la charla. Nos gusta conversar, nos gusta escuchar lo que tengan que decir, o sea, eso básicamente es la conversación que tenemos. No, y hablando de lo que tienen que decir, pues otra cosa que me llamó full la atención, porque al principio es como que, ok, hablamos, lo grabamos, lo publicamos y se lo mandamos a nuestros amigos, que obviamente sabíamos que también escuchaban la misma música, probablemente comían cosas parecidas, pero de pronto empezó a saltar gente que sí le mandamos, pero no esperábamos una respuesta, como en mi caso, ¿no? Y salió un amigo de Argentina a decirme que hablemos de los tipos de pan de hamburguesa, y yo dije, bueno, la verdad es que sí, ¿no? No había pensado en eso. Y después había gente en los comentarios que completaba ciertas cosas que nos olvidábamos nosotros, que nos decían, hablen de Los esto, detalles que pasaban por alto. faltó lo otro. Hubo un capítulo que hablamos de cosas de miedo y un comentario decía el minotauro del piso 13 en el edificio del tiburón en Salinas. Ah, claro. Yo me había olvidado de esa nota. El Minotauro, claro. No, no recuerdo el piso, Creo que fue si era el el 3. piso Yo pongo 13. 13 por supersticioso, por lo mejor era 30, 25, no sé. Sí, no, la verdad es que no recuerdo el piso. Pero, y me acuerdo que hasta decían que el ascensor nunca paraba en ese piso, sino que iba así, 11 y se saltaba. O No, sea, entonces debe ser el 13. Hay una superstición en ciertos edificios viejos en que no tienen piso 13, sino que salta. Supuestamente no tiene botón 13. Yo sí he visto ascensores que no tienen el piso 13, la leyenda del Minotauro de pero Salinas. me había olvidado. Yo la escuché, pero me había olvidado por completo del Minotauro. Y así como no tenemos productor o guión, siempre nos quedamos cortos. O sea, llegamos, hablamos y después ya editando, escuchando, ¿verdad? Que no hablemos de eso. Y a veces hasta queda escrito. Yo escribo, sí, voy a hablar de esto. Y no, nos desviamos en el tema y quién sabe cuántas cosas quería decir hoy día. Y ya me pasé de largo, ya voy hablando de los episodios de octubre. Que en octubre casualmente lo dedicamos
a las cosas de Halloween, a hablar de películas de miedo, decoraciones de Halloween y ya pues. De las casas del terror, de la vez que fuimos a la casa del terror. Claro, es un landmark también de este podcast porque ahí fue la primera vez que nos reunimos Charlie, Dan y yo a hacer algo de lo cual terminamos hablando en el mismo podcast. O sea, Exacto, hablamos de eso. sí, yo siento que todos los episodios tienen cierta conexión, sea a través de la comida, la música, puntualmente de la pizza, o eventos que hemos participado de una u otra manera juntos o separados. Y asimismo, a través de los comentarios, he visto que muchas personas, no tantas, porque no son tantas personas que nos escuchan hasta el momento, también tienen esa especie como de regresión, esa conexión con los recuerdos de haber ido a Quito, haber estado en Cuenca, de haber comido en ciertos lugares que mencionamos. Y pienso que ha sido uno de los motores de semana a semana buscar juntarnos, que igual es difícil, no es así como muchos podcasts que la tienen fácil, cuarto de producción, micrófono. eh, Nosotros tenemos que, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en no tener nada cruzado. no, y A veces podemos un día, a veces podemos otro. O sea, es. la verdad es que es como una ambición nuestra de poder hacerlo en la semana o alrededor de los 10 días en que se va a publicar. Inicialmente decíamos, reunámonos el martes, publicamos el viernes, y eventualmente fue como que hagámoslo esta semana, pero hagámoslo un par de días antes. Entonces, entre cuadrar el día, el horario y el lugar, hay muchos episodios con una calidad de audio, pues, que obviamente cualquier profesional o pseudo profesional se va a quejar de que no lo hacemos bien, pero lo hacemos de la manera más sincera y honesta. Lo cual, la verdad es que pienso que vale más que todo el profesionalismo que le pongas a un cuarto con iluminación y un micrófono con brazo con excelente acústica, ¿no? No, y de ahí que, bueno, pues hay episodios que a mí me tocó en el carro, como el de Charlie, como el de la semana pasada en Navidad, estaba en el carro, en el tráfico. Después de eso me paró el sheriff porque estaba manejando erráticamente mientras hablaba y me preguntó de qué pasaba, que habían dado un reporte de un carro que daba vueltas alrededor del parqueo y les expliqué y los invité a escuchar la nota en Ilustre Opinión. Les dije que estaba grabando un podcast con un amigo en Florida y que no quería salir al tráfico mientras conversaba y como tenía a mi hijo en el carro preferí conducir en círculos para distraerlo. Entonces, Para que no se aburra. Estabas con Dominic, ¿no? no, Dominic estaba en clase, estaba con Alessio. Estabas con Alessio para que Alessio no se aburra, empezaste a dar Que vueltas. si Y te vinieron. los que han escuchado el episodio van a escuchar que justo en la parte polémica del podcast, cuando digo Papá Noel no existe, Alessio se lo escucha a fondo decir, no, recuerdo que no va a tener en el futuro, así que igual no lo repitió, no lo entendió, pero Papá Noel no existe. No se lo digo, Odias a papá. no se lo digo a mis hijos ahora. Yo no recuerdo hasta cuándo creía en Papá Noel, pero yo no se lo digo a mis hijos ahora porque yo no quiero que el resto de padres ultra tradicionalistas me vayan a odiar cuando vaya a Dominic a decirle Papá Noel no existe porque Papá mi Noel. papá me dijo que no existe, él me da los regalos. Dominic lo va a tomar bien, va a decir, ah, bueno, pues si Papá Noel no existe, mejor te los pido a ti que te puedo molestar todo el día. Hasta ahora es como que si te portas mal, Papá Noel no trae. Pero bueno, eso con respecto a el episodio de la semana pasada. En el episodio 20 pasa esto de que ya escuchando otros podcasts, bueno, tal vez si queremos tener una estructura lógica de presentarnos, de hablar, de decir lo que vamos a hablar, de presentar a quien está aquí. Y a partir de eso, pues dejamos la música y empezamos ya con un intro que es el mismo, pero cambia semana a semana según lo que vayamos a hablar. Y tratamos de mantener la conversación fluida y tampoco redundante, ¿no? Que es lo que usualmente cae en los podcasts. Nosotros no tenemos cobertura del media, no tenemos miles de followers, decenas de miles de followers en ninguna red social como personas y menos aún en el Instagram o en alguna de las redes de la nota de nuestra opinión. Y tampoco tenemos invitados celebridades, de hecho no, nosotros queremos invitar personas normales que tengan experiencias que
para nosotros pueden ser normales, pero muchas personas no las ven normales, por decir. Es que es lo chévere de esto, que nuestros invitados no son estrellas, no tienen miles de seguidores, pero cuando les preguntamos las cosas, cuando conversamos con ellos, nos cuentan las cosas desde su experiencia, desde su realidad, desde su metro cuadrado. Entonces nos dan su no tan ilustre opinión. Claro, y él no tan ilustre Pues, es porque no está en un podium hablando con el público ahí escuchando, es enteramente el alcance que tiene o la repercusión que tienen estas cosas. Un invitado que tuvimos que es muy conocido por detrás de la gente conocida fue el Chino Mario. uh-huh. Los que lo conocen y lo han visto saben que él se pasea por escenarios grandes, medianos, pequeños, nacionales e internacionales y ha conocido a algunos artistas de renombre, lo cual sería perfecto para un podcast mainstream popular, pero no tardamos ni 2 minutos y ya estábamos hablando de comida. Sí, porque el chino Mario dejó muy claro, pero muy claro que comieron tacos. Sí, y es uno de los episodios que más ha sido escuchado, junto con el de la comida, junto con el primero, que pido disculpas a los que entraron a ese episodio y no sabían lo que pasaba, es enteramente cómo nacen las ideas. Entonces sí, el episodio 1 tiene probablemente la mayor cantidad de views, pero es porque mucha gente empieza ahí y probablemente no pasa de ahí. Hasta ahí más dicen, no, esto no es. No, y si han llegado hasta aquí, ya hasta este punto del podcast, hasta este punto del episodio, pues terminen y regresen. Y si no les gusta el 1, sáltenlo. Si quieren, salten hasta el 6, que ya empieza a tener un poco más de funcionalidad la conversación. Hay más forma. Claro, y compartan la conversación. Amigos me dicen que lo que les gusta es que no tiene un tema, pero al mismo tiempo encuentra un Va tema. fluyendo, somos género fluido. Sí, les dejo las redes sociales. Nos pueden encontrar y seguir TikTok, Instagram y YouTube como la no tan ilustre opinión. Es @ la no tan ilustre opinión. Ahí estamos. Y en el Instagram está el Linktree donde van a poder encontrar Spotify, Google Podcast, Amazon Podcast. Ya está el correo si se quieren sugerirnos algo de manera privada. No sé, eventualmente a lo mejor hacemos un OnlyFans de la nota de nuestra opinión y publicamos todos los capítulos sin censura. OnlyFans dando tan ilustre opinión. Claro, sería con suscripción gratuita, no se preocupen. No vamos a cobrar porque escuchen todo lo que tenemos que No opinar. habría drama. ¿A ti cómo te ha servido todo esto? Para mí es terapéutico un poco. Estresa. ¿Sabes qué? Sí, es que es bacán porque es una conversación que tienes toda, o sea, aparte, yo tengo mi conversación con mi terapeuta porque yo voy a terapia. De hecho, ahora que estamos hablando de podcast, voy a salir en un episodio en el podcast de Maffer. Entonces, y el episodio se llama algo que yo escuché hace millón tiempo y es terapia es canasta básica. Entonces, para mí ir a terapia es canasta básica. Yo semana a semana voy a terapia y así es como semana a semana esta es parte de la terapia, el venir aquí y conversar de lo que sea que tengamos que conversar o de lo que sea que nos pongamos de acuerdo, lo que sea que esté sucediendo. Digamos, oye, ¿viste esta noticia? Oye, ¿viste esto y viste lo otro? Es chévere, es chévere tenernos cada semana para opinar. Oye, qué buen nombre, terapia canasta básica. Terapia es canasta básica. Ah, es un podcast de eso. Terapia es canasta básica. O si no, yo me robo ahí la idea y pongo opinión canasta básica. La gente ya no opina, brother. La gente ¿Tiene miedo? le tiene miedo a decir las cosas. A ser cancelados. Linchamiento mediático. Tienen miedo a ser cancelados. No, y está lo contrario. Gente que busca la atención a través de hablar de irreverencia y pendejadas para No, generar views. hay gente que tiene opiniones, pero bien fuertes sobre ciertos temas y a veces no es que las tienen, sino es que las dicen solo para tener atención y tener seguidores. No, de una u otra manera igual es como que ya la sociedad
ya actúa de manera errática. No sé, no buscan en sí un beneficio a la sociedad en sí, sino buscan sacar a la sociedad un beneficio personal. Ah, bueno, básicamente siempre han querido Y hacer esto. no, bueno, y está bien, o sea, pero es los medios, no sé. Yo pienso que el ser humano se está echando a perder, la sociedad del ser humano se está echando a perder en pasos miniaturas, pero son tantos que avanza rápido la destrucción. Yo te voy a poner un ejemplo así, súper tonto. Yo no sé si tú recuerdas que antes no había mini market en las estaciones de servicio acá, gasolineras. Ibas a poner gasolina y ya. Exacto, sí. Pero se lo hizo conveniente poner un mini market porque había un baño y la gente entra. Y ahora todo el mundo para ahí a tomar soda, a tomar cola, refresco. Hacer alguna compra. Eso no pasaba cuando era pelado. Eran estaciones de gasolina y punto, y ya está. Claro. No, y si querías unos barquillos en el semáforo, pues no si estabas en Guayaquil. Ujú. Por ahí el agua en cierta época, hubo una época que vendían B220 en los semáforos, pero bueno, ya ahí me estoy yendo ya por otro lado. Pero voy a eso, ¿no? Entonces la gente se acostumbra a esa practicidad, a que sea fácil, como lo que ya hablamos del streaming, y ni hablar del trabajo remoto. Yo no tengo problema en trabajar remoto, pero pienso que el trabajo remoto probablemente el 90% del ser humano lo arruina, porque ya no te levantas, ya no te importa estar presentable, ya no te vistes, ya solo caminas, si es que lo haces, de tu cuarto a una oficina en tu casa y pasas ahí trabajando y acumulas basura, comes ahí, o sea, te conviertes en un ermitaño y no lo reconoces por el simple hecho de que estás produciendo dinero desde tu hogar. La película Wall-E. Básicamente, sí. Aunque Wally tiene ahí un concepto medio más como Costco, con Sam's, como que todo compras en grande y te acostumbras a que todo está en la casa. Pero sí, pienso eso, que es una de las consecuencias de la practicidad que hemos logrado a través de prestar servicio a las otras personas. No, Bueno, yo he visto, ahora que hablas de trabajo remoto, yo he visto, conozco bastantes personas que trabajan de manera remota, pero tengo unas amigas cercanas que trabajan de manera remota y las manes tienen la vida más activa del mundo, o sea, trabajan remoto, creo que tienen que ir a la oficina una vez cada 15 días. Y esto es, una de ellas sí tiene que viajar bastante, tiene que viajar a los headquarters de la oficina para la que ella trabaja, pero la mayoría de su trabajo, el 80-70% de su trabajo es desde casa. Y ella está en su casa trabajando y se tiene que arreglar, me imagino que la cintura para arriba para las reuniones, pero ella sí tiene una vida activa, loco. no, o sea, no estoy Y, 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 y es, y es lanzando, limpia. no, no estoy lanzándole a todos, o sea, digamos que ya si es un 10%, porque estoy seguro que ha de ser mayormente los que no aprecian esa oportunidad, de ahí vienen los proactivos, o sea, no es que te quedas ahí ya, aprovechas que tienes tiempo para mantener tu casa limpia, haces ejercicio, buscas, no sé, actividades que promuevan el bienestar personal, familiar, social, pero también está la Ujú. otra parte, como la que consume 1 litro de Coca-Cola regular al día porque tiene una gasolinera camino a su trabajo. O el que se toma 5 cervezas todos los días después del trabajo. Bueno, eso también ya es algo, algo de la practicidad y también de la costumbre. 5 cervezas todos los días después del trabajo, yo creo que estás ya hablando de alcoholismo, pero no, ya tampoco sé mucho de ese tema, a lo mejor lo tratamos más adelante. En todo caso, la nota en ilustre opinión, el podcast que llega a ustedes, gracias y por la entera convicción de 2 amigos, 3 amigos, porque Charlie también estaba en esto, de querer compartir entre ellos sus opiniones, de poder conversar, de poder mantener la conversación fluida con respecto a temas que nos gustan. Eso lo hemos dejado siempre en claro. Y no sabemos realmente si vamos a seguir en el mismo formato. Me encantaría que de seguir sea todo más o menos como fue el episodio con Peter, creo que fue el episodio 16-17 del hotel,
en el cual igual nos cuentan sus experiencias del día a día y nosotros, de lo poco que sabemos, pues buscamos respuestas, así como compartimos opiniones, ¿no? No quedaría más que desearle feliz año. Vamos a estar más preparados para la siguiente, para la siguiente temporada. Vamos a tener invitados chéveres. Vamos a cambiar un poquito. Ya aprendimos en esta primera temporada. Sí, yo pienso que hay que seguir, tomarnos el tiempo de organizarnos y dejar que las cosas fluyan durante la conversación. No quedaría nada más que desearles feliz año, pero en vista de que en cierto momento dijimos que iban a ser 30 episodios y estamos en el 29 y aún no se acaba el año, quizás haya chance para hacer un episodio especial antes de este 31. No sé qué pienses tú, Dan. Hagámosle, nos organizamos y lo hacemos. ¿Sabes? Estoy de vacaciones. Listo. Y hasta eso, pues, compartan, escuchen, opinen, comenten, escriban y síganos. La no tan ilustre opinión, Instagram, TikTok, YouTube, y en el Instagram está el resto de links para que no haya excusas. Únanse a la conversación, participen y mantengan esa voz activa, así como sus vidas, no se arruinen. Yo soy Dan Warrior, espero que estén bien. Un abrazo. Y Chao. yo soy Don Arqui. Muchas gracias, como siempre.